Queridos Javerot, queridos Javerim, en los últimos años hay una tendencia de descendientes de algún pueblo, de alguna ciudad en Israel, que se reúnen para rememorar y transmitirle a sus hijos la vivencia que tuvieron anterior. Y en una de esas reuniones, muy interesante, son los que pasaron por el campo que existía en Chipre. En Chipre, entre 1946 y 1948, funcionó un campo de retención de los ingleses. ¿De qué consistía? Terminada la Segunda Guerra Mundial, 1945, los desplazados que se salvaron, los sobrevivientes, muchos querían hacer aliyá, y los ingleses habían emitido el libro blanco que no permitía la entrada a más de 5.000 personas al año, pero eran miles que querían entrar. Entonces comenzó la aliyá ilegal. La aliyá ilegal eran barcos contratados que trataban de evadir el bloqueo de los británicos frente a las costas de Israel. Algunos lo lograban, y los que no lo lograban, los ingleses se los llevaban a Chipre, en un campo donde los retenían hasta que se pudiera entrar, o porque serían la primera cuota de 5.000, o luego fueron liberados y llevados a Israel cuando se declaró la independencia en mayo de 1948. En esta reunión, que fue hace unas 3 semanas, en uno de los institutos de historia, se nos contó una historia muy emocionante. Una de las personas presentes, y fue la que habló, de 92 años, Margalit Fried, ella había llegado a Israel de Europa con Aliyat Noar, cuando todavía se podía entrar a Palestina de aquel tiempo, al comienzo de la guerra. Terminó de estudiar, estudió enfermería, y cuando ya era enfermera, se ofreció de voluntaria trabajar en ese campo como enfermera judía, atender a los judíos, especialmente a bebés, a niños, porque esa era su especialidad. Y entonces la embarcaron a Chipre, llegó a Chipre, y cuando la gente ahí vivía en esos campos, se vivía en carpas, y dejó sus maletas en la carpa donde él correspondía y se fue directamente a trabajar. Cuando entró a la carpa donde estaban los bebés, alcanza a escuchar como un médico le dice a la enfermera: mire, este paciente, este bebé está tan mal que no queremos que se muera acá en el campo, porque eso va a causar un motín del resto de las personas, que se murió acá, aparentemente por deshidratación. Lo mejor, mandémoslo con una ambulancia al hospital y se nos muere en la ambulancia. Y Margarit dijo enseguida: me ofrezco a ayudar. Cogió el bebé y se lo llevó a un sitio ahí de esa carpa y le empezó a dar gotitas de agua cada hora. Vomitaba mucho. 2 días estuvo pegada a ese bebé hasta que finalmente terminó de vomitar, y a las 2 semanas ya estaba bien. Como en esa experiencia, todo el mundo le empezó a pedir que ayude a sus bebés. Estuvo en el campo hasta esto fue en el 47. Y en el 48, cuando ya se podía entrar a Palestina, a Israel, entonces ella viajó con 500 bebés. 500 bebés hicieron de esos campos. Por el campo circularon 52.000 personas en esos 2 años. Bueno, ella trabajó luego como enfermera en varias secciones. Bueno, estaban cercanos a esta reunión del grupo de Chipre, y uno de los señores se empecinó en tratar de averiguar quién es o quién era ese bebé, y con los métodos de algoritmos lograron detectar que se llamaba Abby Weiss, pero había 20. Entonces, con las fechas, lograron finalmente ver quién era.
a ese hombre, a quien Marguerite Fried le salvó la vida de bebé, se lo trajeron a la reunión, tiene 71 años, imagínense el abrazo, ella 92, la enfermera, el 71, que le salvó la vida en ese campo. Así suceden muchas historias en nuestro pueblo en la medida que se reúnen y se reubica las historias, las anécdotas y los relatos de este pasado. Shabbat Shalom, Umeborah.